La vida es magia. Y un poco. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahora Perfecto, perfecto. nítido Perfecto. y de buena mañana. Todo esto ha empezado en plan live, este plan de hacer nuestras sesiones con Helen y con Juan de la magia de la caca. Luego pasamos a YouTube haciendo nuestros podcasts grabados y volvimos estas 2 semanas a los lives porque teníamos problemas de salud y tal, y no nos pudimos reunir. Luego ya vamos a hacer la próxima semana uno grabado. Pero este específicamente va de estrés laboral. De lo que hablamos básicamente es de que pasamos más del 15% o casi el 15% de nuestra vida en el trabajo, y eso nos hace ver que pues tenemos que abordar ese tema del trabajo, abordar el tema del estrés laboral, porque muchas veces pasamos casi más tiempo en el trabajo que con nuestras familias y con nuestros seres queridos. Así que parece que tiene sentido reflexionar sobre todo esto, sobre la calidad de nuestras relaciones a nivel laboral y sobre todo lo que estamos dando en el trabajo. Y para eso tenemos a Helen y a Juan aquí de Pampanisco Psicólogos. Chicos, hola. Ya les dije hola, pero les vuelvo a decir Ahora ya hola. sí, ya buenos días, buenas tardes, buenas Por noches. fin. Por fin Ahora sí. llegamos al live. Y nada, pues hablemos un poco de este tema. Entremos directamente en materia. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a estrés laboral? ¿Este es realmente un problema común? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo lo veis desde vuestro punto, desde vuestro enfoque? Cuando hablemos a lo largo de esta intervención de estrés, nos vamos a referir a un estrés cronificado, a una situación de estrés que se mantiene en el tiempo, que es lo que, como la OMS define al estrés laboral. No vamos a hablar de ese estrés agudo que comentábamos cuando hablábamos en el primer episodio de esa curva de la ansiedad, ¿no? Que sube muy de golpe y de pronto tenemos un estrés muy agudo porque tenemos que resolver una tarea. Es decir, no vamos a lo largo de la jornada de hoy a dar consejos sobre cómo resolver mejor tu estrés puntual en el trabajo o cómo ser más productivo en el trabajo. No, vamos a hablar de esa situación de malestar que afecta negativamente ya a distintos ámbitos de la vida de la persona como consecuencia de una experiencia laboral concreta o de una experiencia de desempleo que se prolonga en el tiempo, que también está operando el desempleo cuando hablamos de estrés laboral. Así es como lo define la OMS y a ese tipo de estrés es al que nos vamos a referir. Preguntabas ¿cuán común es? Muy común, y de hecho es preocupantemente común. Teníamos cifras pre-COVID del estudio People at Work que se hace anualmente y evalúa la situación laboral de los trabajadores en el mundo, y en España teníamos un 62% de personas con estrés laboral, es decir, pre-COVID, personas que una vez terminan su jornada laboral se llevan ese malestar, esa preocupación a otros ámbitos de la vida. Después del COVID, en el último estudio de 2022, esas cifras están ya en torno al 70%. Tenemos a 7 de cada 10 trabajadores de todos los ámbitos. Vamos a hablar, cuando nos refiramos a trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores autónomos, los trabajadores que están sujetos al sistema de investigación, al sistema científico, es decir, a todos los niveles. Como te decía, tenemos a 7 de cada 10 sintiéndose malestar. Cuando ahondamos en las cifras, vemos que el 45% de los encuestados refieren que ese malestar viene de cuestiones que no tienen que ver directamente con la carga, con la tarea en sí, sino otros aspectos un poco más abstractos, como la desigualdad en el trabajo, la falta de posibilidad de sincronizar la vida laboral y la vida personal, cuestiones que no tienen que ver directamente con la tarea. Volvemos a las cifras. ¿Quién sufre más estrés? Siempre las mujeres sufren más estrés laboral que los hombres. Son cifras similares, pero ligeramente superiores a las de las mujeres. ¿El por qué? Pues es bastante intuitivo. La brecha de género, brecha salarial, cuestiones de conciliación. Las mujeres tienden más a dejar su carrera profesional al lado porque tienen personas a su cargo, cosa que en los hombres no es tan común. Y luego por edades, volvemos a retomar las cifras que hablábamos la semana pasada con la cuestión de la soledad no deseada. ¿Quién sufre más estrés laboral? Las personas en torno a la treintena. En torno a la treintena deberíamos estar despegando o consolidando una buena carrera profesional. Pero como decíamos la semana pasada, estamos infantilizados en el sentido de precarizados. Pasamos más tiempo estudiando, pasamos más tiempo con nuestros padres y muchísimas veces a los 30 años lo que estamos es empezando una carrera ligeramente más profesionalizante de la que habíamos pensado en base a unos estudios, etcétera, etcétera, con lo cual
ahí surge mucho estrés, mucha frustración. ¿Qué ocurre en la cincuentena? Empezamos a ver que se acercan los últimos años de vida laboral. Los últimos años de vida laboral son un grandísimo desafío por toda la generación que lleva detrás, muchísimo más preparada. Empezamos a tener una brecha muy, muy grande, muy notoria entre la tecnología de la que nosotros hemos aprendido, mamado, disfrutado y la que viene ahora. Entonces vuelve a surgir un momento de muchísimo estrés laboral. Sí, hablamos otra vez, es que parece que siempre se repiten las mismas cifras, ¿no? O los mismos porcentajes o tasas. Personas muy jóvenes, a partir de entre los 19 y los 25 años, se ve que están sufriendo este estrés laboral, esta precariedad, está muy relacionado, ¿no? El sistema del trabajo, el sistema laboral, cuál es el mundo de las posibilidades del trabajo con los jóvenes, está muy precarizado, ¿no? Y una perspectiva de futuro muy incierta. Y luego, pues, también repuntan otra vez, pues, al final del ciclo vital, ¿no? Pero serán siempre las mismas cifras. Yo voy a dar alguna cifra en España y es que los datos oficiales indican que en España seguimos batiendo el récord de bajas, de incapacidades temporales relacionadas con el trabajo. En 2023 ya se contabilizó el récord histórico desde que hay registros con 600.000 bajas, incapacidades temporales relacionadas con estrés laboral. Pero es que esa cifra se ha duplicado por 2 desde hace 7 años. O sea, los registros de 2016 eran más o menos 300.000 bajas laborales. Ahora estamos en las 600.000. Pero todavía nos queda por ver los datos del mes de julio. Se suele hacer esta evaluación en mes de julio y luego diciembre, que seguramente supere de nuevo el récord histórico. Y esto hablamos en ese caso de ansiedad, de depresión, mucha gente ansiosa, mucha gente... Es decir, son trastornos psicológicos recogidos por la psiquiatría, por la psicología, pero con un origen específico en el trabajo. Es decir, que los propios usuarias están refiriendo que su padecimiento viene de una única fuente de estrés, que es el laboral. Pero es que la Organización Internacional del Trabajo, ya en 2010, indicó que las bajas, las incapacidades temporales laborales que están referidas al estrés laboral tienen que considerarse no como enfermedad común, sino como una enfermedad laboral. En España esto no está recogido todavía. Por lo tanto, un trabajador que enferma o que necesita parar para recuperarse después de pues un estrés laboral mantenido en el tiempo, que le deja agotado, es una enfermedad común. Se desliga el origen o el contexto del trabajador y deposita individualmente la responsabilidad en la recuperación en la persona y no en el contexto que conforma este proceso. Se habla mucho, y creo que esto va muy al hilo con lo que estás diciendo, del burnout, ¿no? Que es como en español sería como consumirse o quemarse, una cosa así. ¿Qué significa este término? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida? Bueno, en España esto significa efectivamente quemarse, como dice una de mis grandes amigas, estar más quemado que la moto de un hippie. Bueno, es un tema controvertido. No me voy a extender mucho porque seguro que Juan va a estar de acuerdo conmigo y va a poder ampliar un poco más esto. La OMS describe este síndrome como el síndrome de desgaste ocupacional, ¿no? Como este malestar que deriva de una situación laboral, como decía ahora mismo Juan, que manifiesta la persona, que se mantiene en el tiempo, que puede ser también una situación de desempleo, ¿no? La cuestión es que hasta el momento no teníamos una definición, no teníamos una clasificación diagnóstica para recoger este malestar. La persona llegaba al subcentro de atención primaria o llegaba al subcentro de salud mental y manifestaba sentirse mal por cuestiones derivadas del trabajo, y lo que se le hacía era diagnosticarlo bajo el paraguas de algún trastorno del estado de ánimo, ansiedad, depresión, etc. Eso llevaba generalmente a una medicalización. Es decir, lo que hemos hablado ya en episodios anteriores, los psicofármacos que se dispensan como tan alegremente. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues el mismo malestar, se llega a terapia, se llega al centro de salud y se te diagnostica de este síndrome de desgaste ocupacional. Pero es que lo que viene después es lo mismo que lo anterior, es la medicalización. Al final lo que estamos haciendo es convertir una situación social de, bueno, estoy mal porque estoy precarizado, estoy mal porque, como decíamos antes, tengo 30 años y sigo sin poder desarrollar mi carrera profesional, estoy mal porque mi carrera profesional vocacional me lo pone muy difícil.
Y al final eso que es un problema social lo estamos convirtiendo en un trastorno individual. Entonces, una vez se llega a terapia así, ¿qué se hace? ¿Medicalizamos, vamos a psiquiatra o realmente tenemos que poner el foco en una reforma laboral? Eso es, y es la misma reflexión que hacemos sesión tras sesión en nuestros programas. Las cuestiones de salud mental son siempre de dos lados. Es la cuestión individual, la cuestión propia de la persona, de su aprendizaje, de su historia de vida, bueno, pues de su carga familiar, y luego en su ajuste a su contexto, a sus posibilidades. En este caso, claro, cuando se habla, por ejemplo, la OMS quiere elevar a categoría diagnóstica un trastorno de estrés laboral, se vuelve a poner otra vez el foco en la persona. Pero el foco en la persona individualizada, despojada de su contexto. Es decir, tú, trabajador, tienes un problema de salud mental, resuélvetelo tú y vuelve otra vez al trabajo cambiado y ajústate a lo que hay, al modelo que hay. Y tiene que ser un diálogo entre el contexto y la persona. Si vemos que el foco viene de un contexto determinado, hay que replantearse el contexto, hay que replantearse las condiciones de trabajo, hay que replantearse, bueno, pues qué convenio recoge este trabajo y si se ajusta o no a la prevención de riesgos laborales y de este tipo de cuestiones, ¿no? que nos importan. Pero claro, es que estamos medicalizando la salud mental. Hay muchos trabajadores que al final reciben atención, bueno, pues médica, siguen un tratamiento farmacológico para aguantar, ¿no? Al final es la lectura que se podría sacar, ¿no? Es, bueno, tu queja es legítima, pero médicate, si tienes un problema de ansiedad inespecífico, aunque venga del trabajo, trátatelo, pero sigue produciendo, Sí, sigue bueno, viniendo sigue a tu aguantando trabajo. a tu jefe Y a veces, con pastillas. Eso está claro, efectivamente, es, bueno, no puedo soportar esta situación, dame algo para seguir soportándola, ¿no? Entonces, al final, esto revierte en las cuestiones de trabajo que nos cuestan, a veces se podrían resolver o se podrían afrontar de una forma como hacemos en psicología. Pues si esto es una relación laboral, en todo tipo de relación tiene que existir algo que la oriente, algo que la guíe. Por ejemplo, la asertividad, ¿no? Pues a lo mejor menos medicación y más ser asertivos en nuestro puesto de trabajo. Lo que pasa es que qué difícil es ser asertivo, ¿no? En el puesto de trabajo con nuestro jefe, con nuestros compañeros o, bueno, pues con otras relaciones laborales que tengamos, si somos autónomos, pues qué difícil es llegar a estos entendimientos. Y es en ese caso fácil ser asertivo sin tener porque claro, ser asertivo en la vida es una cosa, pero ser asertivo en el trabajo muy posiblemente te lleva a una sensación de jefe, de los jefes, de que eres una persona conflictiva. Es fácil ser asertivo sin tener bueno, sin que te cuelguen ese San Benito encima. O conocer nuestros derechos a nivel laboral tal vez es lo más importante para poder ser asertivo y para poder llegar a ese lugar. Estás dando claves muy importantes y Claro, quiero recoger sí. ahora un par de palabras que ha dicho. Bueno, perdón primero porque estamos aquí mirando abajo como si se moviera el suelo. Ya sabéis que tenemos los animales que siempre quieren participar en estos lives, pero hoy hemos intentado que no estén aquí. Hay que dominar a la bestia. Recojo términos de los que has hablado ahora, son muy, muy importantes. Hablas de asertividad y Juan hablaba de contexto. Primero una reflexión más de índole terapéutica. Cuando alguien llega a terapia, cuando alguien acude al psicólogo porque, bueno, pues que manifiesta que tiene un problema, si solo le explicamos que todo el problema que tiene un problema laboral, perdón, que tiene un malestar derivado de un problema laboral, si solo le decimos que es el contexto, el único que tiene la causa, que recoge el malestar de esa persona, lo que podemos acabar es provocando una desesperanza de, joder, pues sí, yo me siento mal, pero es que lo que pasa es que el sistema está fatal y es imposible de cambiar. Al final podemos conseguir el efecto completamente contrario y que la persona se hunda en una profunda desesperanza. A través de la asertividad es donde hay un pequeño margen de cambio. Si entrenamos a la persona a ser más asertiva en su contexto laboral, a comunicar mejor lo que le perturba, a ser más consciente de las cuestiones que le están provocando un malestar, sí que tenemos un pequeño margen de cambio y eso sí que puede modificar de una manera limitada, pero de algún modo sí que puede modificar el contexto. Eso por ahí que quede claro para que la gente tampoco caiga en esa profunda desesperanza de, jolín, si el sistema está como está, pues yo no puedo hacer nada. Siempre hay un pequeño margen de cambio. Pero respecto a tu pregunta, ¿se puede ser asertivo? Qué importante es conocer los derechos y los deberes en el puesto de trabajo. Y yo amplío con los deberes. No me quiero extender porque quiero que nos quede tiempo
sobre todo para el final, para acabar en positivo, que no todo, como siempre, es caca, también hay magia en este asunto, ¿no? Pero fíjate, en cualquier otro contexto, como se me ocurren cuestiones muy peregrinas, muy cotidianas, como ser conductor. Un conductor tiene que conocer sus derechos y deberes y eso lo hace un mejor conductor. Nos parecemos más responsables si sabemos, si conocemos la ley, ¿no? Si conocemos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Si acabamos de alquilar un piso, los derechos y los deberes del arrendador y del arrendatario, conocerlo es casi una señal de estatus, de, bueno, una persona informada, una persona correcta. En cambio, en el ámbito laboral, eso sí que está muy estigmatizado y muy asociado a lo negativo, incluso a lo conflictivo. Parece que un trabajador informado es un trabajador que podría ser más conflictivo, cuando todo lo contrario. Conocer los derechos y los deberes democratiza muchísimo la relación entre las partes, acorta las distancias entre a lo mejor cargos, pues mi cargo como empleado, un cargo intermedio, un cargo más elevado aún, porque al final lo que haces, te das cuenta de que somos todos compañeras y compañeros y lo despersonaliza los problemas en un sentido muy positivo. Es decir, pues si yo tengo una duda sobre cuándo entregar una factura, qué permisos tengo yo como becario en el ámbito universitario, por ejemplo, cuánto me corresponde para poder ir a hacerme una prueba, si es estética o si es médica. Todas esas cosas, conocerlas de antemano, pues lo hace todo menos personal, lo pone más fácil y generalmente si conocemos nuestras obligaciones y nuestros derechos, lo que vamos a encontrarnos es con que todo es muchísimo menos beligerante, con que de hecho tenemos bueno, pues condiciones mucho mejores de las que pensamos. Y además, como decía hace un momento, nos convierte a todos en compañeros y eso es muy saludable de cara a las relaciones dentro de una organización. Aquí siempre hablamos de una relación. Es que el mundo del trabajo es relacional, es las relaciones laborales, siempre entre dos partes, ¿no? Por un lado la empresa o la organización, por otro lado los trabajadores, pero todos pertenecemos a la misma organización. Cuando hay un número de trabajadores, trabajadoras que están sufriendo estrés laboral, lo que hay que plantearse es quien está enfermo o la patología no está en la persona, no está en el trabajador. En el mundo de la psicología de las organizaciones se llama a una patología de la organización, cuando hay una estructura que no está funcionando. Y por tanto, si no está funcionando la estructura, está funcionando de una forma patológica, lo que provoca es enfermedad, lo que provoca es trastornos y desajustes y desequilibrios. Tiene que haber un equilibrio entre ambas partes, entre la organización y los trabajadores que la conforman. ¿Cómo se busca ese equilibrio? Pues como se busca el equilibrio en todas las relaciones humanas, con asertividad. Si es que la asertividad es una herramienta fundamental para el entendimiento, para llegar a consensos. Y las relaciones laborales tienen que ser consenso. Es que es una relación entre dos partes de forma igualitaria. Tenemos que conocer nuestros derechos y también nuestras responsabilidades en la organización. Por eso es importantísimo estar informado. Estar informado no es desafiar a la empresa, es contribuir a que todo funcione de una forma más fluida y más consensuada. Pero claro, si no hay consenso, si hay imposición, solo hay castigos y nunca hay premios, si no hay una estructura clara, si no hay un liderazgo, si un trabajador o trabajadora no puede participar de la toma de decisiones o de cómo orientar el trabajo, no se le tiene en cuenta. Claro, ¿dónde está la motivación allí? Es que es imposible estar motivado. Y estamos hablando, por simplificar, muchas veces de empresa y trabajador, porque el 70% del empleo en nuestro país, bueno, pues se hace así, por cuenta ajena, no en otra empresa, pero o sea, siendo como persona individual a una empresa a prestar un servicio. Pero esto mismo es exactamente igual de aplicable a los otros regímenes del trabajo, al régimen de autónomos, a las empleadas del hogar, a las personas que están en una situación de relación laboral con el entorno universitario, etc. En nuestro caso, en la psicología, es como si nos dijeran, bueno, sé que el Colegio de la Psicología establece que cada sesión, bueno, pues cuesta más o menos en torno a 70 euros. Te puede parecer mucho o poco, pero es que está justificado este importe. Pero si viene una persona y dice, te lo dejo en 15, claro, tú puedes aceptar o no, pero eso, ¿qué favor haces, no? Por resolver una situación puntual, ¿no? De entendimiento, graso favor le haces a la profesión o un traductor que le van a mandar un encargo para traducir, una traducción compleja, que requiere de una formación extensa, pero le pagan una tarifa ridícula. Pues entonces el trabajador, el traductor puede decir que sí o que no. Claro. Pero claro, ¿bajo qué condiciones? Bajo condiciones de autoexplotación, bajo condiciones que desprestigien su profesión. Ahí está el poder del trabajador, la trabajadora, por cuenta ajena o propia, saber decir que no, poner límites.
Poner límites no es limitar una relación laboral, es orientarla. Es que la asertividad es orientar una relación. Si nos cuesta en nuestra vida cotidiana, pero intentamos hacerlo porque entendemos que es lo útil para orientar nuestras relaciones, ¿por qué no hacerlo en el mundo laboral que tanto sufrimiento está arrastrando? Y al final, estas situaciones son situaciones que se arrastran. Es que un problema laboral no se restringe a las paredes de una empresa o de un despacho o de la profesión que desarrolles. Es que lo arrastras a tu vida cotidiana, lo arrastras a tus relaciones familiares, a tus relaciones sociales, en fin, al final abarca tanta vida que al final se nos olvida qué vida tenemos más allá del trabajo. Y en terapia es que viene mucha gente con problemas que tiene que saber identificar. Mucha gente no entiende que todo el foco del problema viene propiciado por una relación laboral tensa y estresante. Entonces, si hay una técnica en psicología que es técnica de solución de problemas, es como identificar el problema, ponerle nombre, buscar varias soluciones, explorarlas, evaluarlas. Igualmente hay que hacerlo con el mundo laboral. Hay que afrontar la situación de tengo estrés laboral, tengo que identificarlo, tengo que poner soluciones y buscar ayuda. Ujú. Y en este caso, bueno, por ejemplo, hablamos ahora de asertividad, pero también hay otro asunto que para mí es interesante y son las personas que tienen una vocación en cuanto, ¿no? O sea, hay profesiones que la gente afronta de una manera más vocacional, que es mi caso, por ejemplo. Yo pues tengo una vocación de actor y eso lo he tenido desde siempre, desde chiquitín, siempre desde chiquito me decían, ¿qué quieres ser? Actor, desde los 4 años, desde que tenía uso de razón. Y bueno, pues soy actor y vivo de eso, pero entonces hay pues ese tipo de profesiones que son más vocacionales, donde hay gente que le apasiona lo que hace, que le encanta su trabajo, pero que también entonces en ese caso siento que tienen pues de repente una debilidad frente a este tipo de empleos, ¿no? Y es que pues muchas veces eso se puede poner un poco en contra tuya, pienso yo, ¿no? ¿Qué pensáis al respecto? Bueno, justo en eso estaba pensando mientras Juan terminaba su intervención, en esas profesiones que son aún más de riesgo y que son las vocacionales. Cuando me encanta que empieces hablando tú de tu propia experiencia, porque cuando hablamos de profesiones vocacionales, todo el mundo tiende a pensar primero en estas que son asistenciales, en psicólogos, médicos, bomberos, profesores, en esas profesiones. Se quedan las artísticas siempre fuera, siendo tan necesarias. Bueno, sabes que nosotros dentro de la labor de divulgación que hacemos tenemos un especial interés tanto por la parte evolutiva como por la parte artística, por cuestiones personales y por cuestiones profesionales. Lo hemos hablado muchas veces, nos gusta mucho equiparar lo que hacemos nosotros con lo que hacéis vosotros los profesionales de las artes escénicas. ¿Qué hubiera sido de la sociedad en general durante la pandemia de la COVID-19, cuando estábamos encerrados, si no os hubiésemos tenido a vosotros? Qué importante es vuestra labor, qué importante es a nivel cultural, la cultura siempre como protector y como predictor de buena salud mental, y qué olvidada queda. Dicho esto, hay muchísimas conexiones entre la profesión artística y la profesión sanitaria. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la primera dificultad que enfrentamos las personas que nos dedicamos a una profesión sanitaria? Primero, la precariedad sistemática y sistémica. Pocos psicólogos conozco y conocemos con los que hayamos terminado la carrera que ahora estén trabajando exclusivamente de psicólogo. Lo que suelen estar haciendo es, pues como nosotros mismos, alternar trabajos más o menos cualificados en otro ámbito completamente distinto y además en el tiempo libre dedicarse a la terapia, a la divulgación, pues a ampliar los estudios y demás. ¿Esto qué hace? Jornadas semanales de 60 horas de trabajo y te lleva directamente hacia el parque de atracciones de la autoexplotación. Claro. Y es ahí, de hecho, donde podemos hablar de nuestra experiencia personal. Yo, por ejemplo, de la mía. Todo esto que tenemos detrás, esto es ansiedad pura, que yo tengo 24/7 porque estoy todo el rato pensando en lo que tengo que estudiar, lo que tengo que hacer, en que tengo que seguir atesorando más conocimiento para poder hacer mejor contenido, para poder divulgar mejor, para poder estar atenta a la última investigación que nos pasa por el correo el Colegio Oficial de la Psicología. Entonces, jamás
desconecto. Todo mi tiempo de descanso lo ha parasitado, lo está ocupando el intentar ser un profesional mejor. La dichosa multitarea que nos ha anulado los tiempos de descanso. Cuando voy en coche hacia mi trabajo no cualificado, voy escuchando podcasts sobre psicología porque necesito seguir teniendo la sensación de que estoy trabajando en lo demás. Entonces, nunca se para, jamás paramos. Y cuidado también con este tipo de profesiones. Parece, parece casi cómico pensar que un informático, un cardiólogo amigo con el que vas a comer, en mitad de la comida te va a sacar un ordenador y te va a decir, échale un vistazo a esto, pero eso sí nos pasa a los profesionales de la psicología, también a los profesionales de la medicina, ¿no? A cuántos médicos o enfermeras les habremos, incluso nosotros mismos, mandado alguna vez una foto de este lunar, ¿te parece raro? Pues hay profesiones con las que literalmente jamás se desconecta. Sí, eso es una palabra fundamental, la desconexión. Si desconectamos de otros aspectos de la vida de vez en cuando y aprendemos a parcelar, todo tiene su momento, todo tiene su espacio, parece que los profesionales que trabajamos bajo una vocación, una formación extensa, estamos constantemente lidiando, pues, bueno, pues con estar trabajando todo el rato, ¿no? No tenemos una limitación, ¿no? Como una persona que trabaja por cuenta ajena, una empresa y tiene muy delimitado, bueno, pues su espacio, su tiempo de trabajo y de hecho está contabilizado, ¿no? Los que trabajamos con una vocación, esas barreras se diluyen, ¿no? Y desaparecen y lo que comentaba Elena, pues me parece que un psicólogo está psicologizando todo el rato, ¿no? Está analizando todo el rato, todo el mundo te pide una opinión que no está además remunerada, ¿no? Y tenemos que darle salida a esas preguntas. O personas que trabajan en tu ámbito, ¿no? En el arte. Parece que no hay una delimitación, ¿no? Claro, ¿cómo podemos parcelar cuando estamos trabajando en la vocación? Porque parece que está reñida la vocación con la estabilidad laboral, ¿no? ¿Y por qué debería estar reñida? Si la vocación, precisamente, la psicología, que ha estudiado los procesos de vocación, los procesos de implicación absoluta en la tarea, una tarea artística, una tarea de trabajo, que denominan la teoría del flujo o del flow, ¿no? Es decir, cuando una persona, su vocación está absolutamente volcada, tiene todo el sentido del mundo lo que está haciendo, está completamente inmerso en la tarea. Cuando su motivación le hace crecer, le hace ser una persona más compleja y más competente. Esa es la motivación, esa es la vocación que hay que hacer que prospere y no la vocación de estar al servicio 24/7 para todo el mundo todo el rato, que es una idea un poco capitalista, ¿no? De estar siempre disponible a tope para todo y para todos, ¿no? No, la vocación tiene que estar orientada hacia el crecimiento personal, hacia que lo que hago lo disfrute y me haga crecer, ¿no? Pero, claro, si estamos autoexplotados, eso no da pie. Entonces, tenemos que aprender a parcelar para poder disfrutar mejor de nuestro desempeño. Yo añadiría algo. Y decía, Ricardo, te dejamos de escuchar. ¿Qué decías? Perdona. ¿Me oís ahora? Sí, ahora Sí, sí. perfecto. Yo añadiría algo ahí y es que muchas veces cuando las organizaciones saben que tú tienes una vocación, por ejemplo, en mi campo hay mucho de, bueno, pues esto es lo que hay, un dinero, unas tarifas súper bajas y más después de la pandemia. Y es que muchas veces, y no lo digo específicamente a nombre propio, pero muchas veces lo he sentido en compañeros y compañeras que pues por surgir, por llegar a algún sitio, por querer pues finalmente hacer un nombre en este trabajo y en esta carrera que es tan difícil de la actuación, pues se jalan, ¿no? Y entonces las empresas, Claro, claro. la vocación que la gente tiene y de las ganas que tiene, porque pues es que actuar es una pasión y entonces pues tú llegas a un set o a un escenario, o un teatro y lo que haces es divertirte, realmente esto es un juego, ¿no? Lo maravilloso de esta carrera es que es un juego, pero claro, ese juego es una profesión y esa profesión tiene que ser bien pagada. Y el problema aquí es que muchas veces ese jugar y esa pasión se usan como una disculpa para, bueno, pues mira, esto es lo que hay, no hay nada más, y entonces las empresas ganan un montón y los que están ahí explotados son los trabajadores. Y eso me parece un tema muy, muy complejo y muy, muy de todos los días.
Dos cosas antes ya de pasar a los últimos 5 minutos para acabar en positivo, porque me parece muy interesante recoger lo que estás diciendo. Bueno, vuestra profesión es un juego en el que vosotros experimentáis todas y cada una de las emociones para que nosotros podamos vivirlas y disfrutarlas. Es un juego que pasa muchísima factura. Y luego la traducción de eso que tú cuentas en el resto de profesiones más normativas, más regladas, es el hacer currículum. Bueno, pues haz esto por hacer currículum, trabaja en esto gratis por hacer currículum. Y voy a hacer una cosa un poco performativa, que es moverme, porque según hablabais estaba viendo este libro que tenemos aquí, Sí. que os recomendamos muchísimo. No voy a ser yo quien pronuncie el nombre del filósofo coreano, La Sociedad del Cansancio. Súper cortito, apenas 120 Sí, es un páginas, ensayito. que por favor os recomendamos muchísimo haceros con él. Bueno, es que Claro. te queremos, no sabemos pronunciar tu nombre, pero te queremos Byung muchísimo. Chul Han. Y pues un poco para parar esta cuestión de la autoexplotación, ¿no? En este mundo en el que impera el culto a la productividad y en el que todo el rato quería hablar todo el rato de algo de un término que utilizamos, que es el de ganarse la vida. Hablamos de trabajo en términos de ganarnos la vida como si no fuese un derecho con el que ya nacemos, sino que nos lo tenemos que merecer a golpe de sufrimiento muchas veces, ¿no? Así que ya, me callo. Sí, la reflexión sería que nosotros tenemos que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar, ¿no? Y por eso es importantísimo parcelar, porque cuando hablamos de burnout, que es una palabra pues así un poco rimbombante y tal, hablamos de quiebra emocional, hablamos de un sufrimiento muy, muy agudo. Y la gente para cuando ya explota, la gente para cuando el cuerpo le para. Y eso es lo peligroso. Tenemos que anteponernos a esto y tenemos que prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo hacemos desde la psicología? Hay que parar. El contexto de la pandemia del COVID fue un parón productivo. Fue un parón que nos dio tiempo para reflexionar, para replantearnos cosas. Creo que siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. Por muy oscuro que lo veamos, siempre tenemos esa oportunidad. Entonces, ¿cómo lo podríamos orientar? Tenemos que enriquecer nuestras relaciones. En el mundo del trabajo también tenemos que ampliar nuestra red de relaciones. Cuanto más nos conectemos con la gente, como hablábamos en otro programa, Soledad no deseada, tenemos que ampliar nuestra red, porque eso es protector, porque vamos a poder encontrar ayuda cuando no sepamos encontrarla en nosotros mismos. Vamos a poder solicitarla, vamos a poder, reflejarnos en los demás también, ¿no? Y hacernos este grupo de apoyo también en el mundo laboral. Y tenemos que, pues como el proceso de inteligencia emocional, ¿no? Tenemos que aprender a leer nuestras emociones, identificarlas, ponerles nombre y tomar decisiones. Creo que siempre podemos decidir. Esa era mi siguiente pregunta, era ¿qué podemos hacer para lidiar con el estrés laboral? Pero bueno, ya habéis dado algunos tips acerca de eso. Sí, nosotros siempre tenemos que acabar nuestras reflexiones sobre cualquier tema de los que abordamos aquí en De la Magia y la Caca con la magia en positivo, porque lo tiene. ¿Cómo lidiamos? ¿Qué hacemos con este estrés laboral sostenido que nos llevamos a los ámbitos, a los otros ámbitos personales de nuestra vida? Yo tengo 3 o 4 claves muy claras que me aplico y que a mí me funcionan. La primera es desestigmatizar la conciencia de clase. No hay nada más liberador que sabernos trabajadores y dignificarlos. Fíjate que lo que hablábamos al principio, somos el 70% de trabajadores en España por cuenta ajena y sin embargo solo un 10% de la población se percibe a sí misma como trabajadora. A veces esa presión de la extraña mal llamada clase media que nos han ido contando durante tantos años nos hace avergonzarnos incluso de nuestro propio trabajo. Tenemos 2 manos, un cerebro, unas ganas, podemos hacer cualquier trabajo y podemos hacerlo con dignidad. Hablaba Juan de cultivar las relaciones. Para mí cultivar las relaciones en el trabajo, las relaciones de manera natural. Porque hay una cosa que hacen a veces mucho las empresas, y volvemos a hablar de las empresas pues por esto que decimos, ¿no? Porque es como el 70% del trabajo en España se hace así a través de empresa empleado. Pues a veces con buena intención, pero utilizando paradigmas que a lo mejor han quedado un poco antiguos, un poco así como de Silicon Valley, pues de pronto te iban a hacer pinball con José Luis de contabilidad para ver si así tú haces team spirit y te haces amigo. Y eso muchas veces no funciona y no funciona por una cosa que en psicología se llama reactancia, que es si tú me obligas, no voy a querer. Pero si tú me dejas que fluya, de pronto yo me voy a sincronizar, voy a encontrar personas en las empresas que al final acaban siendo buenísimos amigos con los que
evitas el problema de la soledad en el trabajo, que también está ahí, porque este culto excesivo que hablábamos a la productividad hace muchas veces que los espacios entre compañeros se hagan enormes y se sienta soledad en el propio trabajo. Yo misma he tenido y tengo la fortuna de ir encontrando en cada empleo personas que ahora mismo están en mi WhatsApp como personas de contactos, y a mí me pasa algo de las profundas y buenas amistades que he tenido. Lo que hablábamos antes, conocer tus derechos democratiza, hace que de pronto es que te partas de risa con tu supervisor porque es un tío bueno, porque es un tío majo. O sea, ese tipo de cosas son profundos protectores de salud laboral y mental. Pero lo que hay que hacer, recogiendo también lo que decía Juan hace unos minutos, es poner el foco en las organizaciones. La cuestión de la prevención de riesgos psicosociales y la cuestión de la salud mental tiene que ser un eje vertebral dentro de las empresas. No podemos volver a dejarle al individuo toda la tarea. Y por último, pon los huevos en distintas cestas. Que tu vida esté llena, que tu vida esté plena. Estudia algo que te guste, diviértete, cuida tus... Parece esto un poco de perogrullo, también parece esto un poco de un reel de Insta, ¿no? Pero cuantos más huevos tengas en distintas cestas, esto es una expresión española, no sé si a lo mejor en Latinoamérica es una expresión que se use. No sé, Cambia huevos por manzanas. Claro. no poner Claro, los huevos en la misma canasta, se dice. va a ser un gran protector. Y luego hay una cosa que podemos, y ya por último yo termino y dejo los últimos minutos a Juan. Hay una cuestión, hay otro sesgo que está constantemente operando sobre nosotros, que es el de coste percibido, el de coste perdido. Muchas veces llevamos mucho tiempo haciendo algo en una empresa, en un estudio, en una profesión, que no nos está terminando de satisfacer, que no nos gusta, pero hemos invertido tanto que nos da miedo dejarlo y cambiar hacia otra cosa. Si algo no te está haciendo feliz, si algo no te está gustando y tienes la posibilidad de cambiar, cambia. No te quedes en un sitio en el que no estás a gusto solo porque llevas mucho tiempo. Cambia, prueba otra cosa siempre y cuando tengas los recursos para ello. Sí, recogiendo, ya para finalizar, recogiendo algunas de las cuestiones que ha planteado Elena, que van por ahí los tiros. Frente al corporativismo de las organizaciones, que es un corporativismo identitario un poco vacío, un poco simplón, hay que alientar el sentimiento de pertenencia. Es decir, yo pertenezco a esta organización, yo comparto sus ideales, sus objetivos, sus valores, porque al final estamos hablando de valores. Si invertimos tanto tiempo de nuestro día a día y de nuestra vida, en definitiva, ¿no? Esos 15 años ininterrumpidos que pasamos trabajando, que esté conectado con nuestro sentido de vida, con nuestros valores, ¿no? Que no esté desconectado o incluso que no rivalice con nuestros valores. Ahí es cuando hay que poner un poco el acento y la precaución. Si me estoy distanciando tanto de mis valores que me está arrastrando a un pozo, a lo mejor me tengo que replantear cosas. Si la empresa me está diciendo que esto son lentejas, tengo dos opciones. O admitir lo que esto es así y amoldarme a ello, cosa que no recomiendo mucho, pero depende de la situación, o bien organizarse. Organizarse no es combatir y luchar, es organizarse en términos de información. Voy a estar bien informado, por eso hay muchas veces que gente que tiene estas demandas psicológicas de cómo puedo hacer para estar mejor en mi trabajo. Pues a lo mejor yo como psicólogo no te puedo ayudar mucho, porque todo pasa porque te sindiques. Que a lo mejor antes de un psicólogo necesitas un sindicato, necesitas un asesor laboral que te empodere en tu conocimiento de tus derechos, de tus límites y de cómo poder proteger ese espacio de libertad en tu trabajo. Y si llega un momento que es insostenible, hay que tomar decisiones. Pero las decisiones siempre están en tu mano. Como decía Elena, si hay un trabajo que no te está haciendo muy infeliz, que te está dando mucho sufrimiento, solo tienes esa única fuente de estrés en tu vida, replantéate cambiar de trabajo. ¿Es fácil? No, porque dada la precariedad laboral que tenemos en España y en otros países, en México, Colombia, me imagino que es igual, no es fácil. Que te recomiende, pues cambiar de trabajo no es tan fácil, pero sí es posible. Es decir, para un trabajo en el mismo sector seguro que puedes encontrar otro tipo de trabajo. Y la regulación emocional, si lo hacemos en nuestro día a día, lo tenemos que hacer también en nuestras relaciones laborales. Lo que decía, aprender a parar, escuchar, buscar alternativas, hablar con la gente, rodearse de una red extensa de apoyos que nos puedan orientar, porque nosotros nos regulamos también con los demás y a través de los demás. Al final siempre llegamos a lo mismo, la cohesión social y lo comunitario. Hay un que tiene que ver,
bueno, con una diferencia enorme entre Europa, España en este caso, y Colombia o México, por ejemplo, que son los países que conozco, y en general Latinoamérica. Aquí hay paro, aquí hay un subsidio de desempleo, que es el que tú vas aportando a medida que vas trabajando, y cuando tú te quedas desempleado, esto lo cuento para la gente de fuera, cuando tú te quedas desempleado, pues entonces recibes ese dinero mientras que tú estás pues, en activo buscando otro trabajo o descansando. Pero bueno, lo lógico es que estés buscando en activo otra cosa. Allí no existe el paro, no existe en absoluto. O sea, si tú no trabajas, no vives. Es así de simple. Si tú no trabajas diario, te quedas sin comer. Entonces hay una diferencia enorme, ¿no? En la manera como se vive allí, como se vive aquí. Incluso habiendo un asunto laboral muy complejo en España, sigue estando un poco mejor que en Latinoamérica. O sea, imaginaos cómo es la situación en otros países, ¿no? Bueno, pues cerrando esto, el hecho de que una parte significativa de nuestras vidas pase en el trabajo, pues habla claramente de las medidas que tenemos que tomar a nivel personal y a nivel institucional para promover el bienestar, porque la salud mental y la salud física mejora no solamente la calidad de vida, sino que también mejora la productividad en el trabajo y la satisfacción que cada empleado tiene en el trabajo. Así que las instituciones tienen un papel crucial en este sentido para crear entornos saludables de trabajo y de apoyo a los empleados a través de políticas y prácticas adecuadas. En ese sentido, el cuidado al ámbito laboral beneficia no solamente a los empleados, sino que también beneficia a las organizaciones. Y eso es lo más importante que tienen que saber las organizaciones, yo creo, que ese espacio de seguridad, de tranquilidad para los trabajadores, las beneficia directamente a ellas. El asunto tiene que ver con que el bienestar común, el bienestar personal de cada uno tiene que ver con el bienestar común, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto cerramos nuestro live de hoy sobre estrés laboral y bueno, chicos, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Como siempre, sí, encantados. Por todos estos datos, por todos estos tips. Y nada, para el siguiente programa tenemos, chicos. Pues aprovechando que estamos entrando ya de lleno en el mes del orgullo, lo que vamos a hacer es un programa especial sobre la visibilidad, la importancia de la visibilidad y de tener referentes en el contexto de los desafíos que enfrenta la comunidad LGTBIQ+, en el marco de la salud mental, pero sobre todo visibilidad. Gracias a las personas que se han conectado, a vosotros que nos habéis dado toda esta charla maravillosa, y gracias también a las personas que lo vayan a ver próximamente, porque pues os digo, esto queda aquí colgado para que la gente pueda inspeccionarlo, verlo en el momento en que quieran. Y gracias de nuevo y una... No podía faltar. Se consiguió. Adiós, chicos.